Ahora le cedo la palabra al economista Trotsky Guerrero. Igualmente él es autor de muchas publicaciones. Acabo de adquirir aquí en la Casa de la Cultura una sobre el tema universitario que está tan en discusión en estos momentos. Es graduado también en el exterior y sobre todo un hombre que supo combinar el pensamiento con la acción durante toda su vida. Dejo con ustedes a Trotsky Guerrero. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir primero y por estar escuchándonos a nosotros. Es importante considerar que el tema es bastante difícil y por lo tanto nosotros tenemos que hacer de tripas corazón para poder estar de acuerdo con ustedes. Espero que el tiempo que tomaron los compañeros no contradiga con los 20 minutos que teníamos cada cual de los miembros de la mesa directiva. Monopolios y su influencia en la historia de Loja. La preocupación nuestra es que la historia de Loja, sobre todo de su economía, debe establecerse con el análisis del gobierno español a través del colonialismo que tuvieron en nuestra provincia un claro dominio de los terratenientes, curas, tenientes políticos y de la policía bajo su mando. Hasta bien entrado el siglo XX, su poder político sustentado en la hacienda y los arrimados significó un poder irrefutable de una empresa española que logró gobernar América a su antojo. Por lo tanto, es necesario establecer cuáles fueron los entretelones de ese colonialismo muy parecido al monopolio, porque se sustentó en el poder de la tierra llamado hacienda, que permitió a las relaciones sociales de los arrimados ser parte consustancial del sistema. Ese aspecto lo había dicho ya Galo Ramón. En el libro 1970, Inflexión del Movimiento Social Lojano, de mi autoría, se decía textualmente en el 2012, la hacienda hasta bien entrado el siglo XX fue una institución socioeconómica muy poderosa de la economía provincial. Se caracterizaba por sus grandes extensiones de tierra, mismas que eran utilizadas por la producción de maíz, frijol, caña de azúcar o para otros usos, café, pastos naturales, para el ganado bovino y otros usos, zarandaja, frutales, cerdos y aves. La relación social fundamental fue el arrimazgo, una relación establecida históricamente entre las familias campesinas y el hacendado, donde se establecía el derecho a utilizar un pedazo de terreno, construir su casa y cultivar maíz, frijol o tener animales menores para sobrevivir. Este derecho al usufructo de la parcela lo pagaban a través del tiempo de trabajo que tenían que entregar todos los meses en el desarrollo de las actividades productivas, prestación de servicios o servicios domésticos o participar como arrieros de ganado de la hacienda. El nexo administrativo central de esta unidad socioeconómica la constituía el mayordomo, un personaje muy ligado a los dueños del predio, ya sea por amistad o sumisión a sus designios o por el parentesco directo o indirecto. El mayordomo controlaba la marcha de la hacienda y comunicaba al dueño de la tierra diariamente lo sucedido en el predio. También ejecutaba las sanciones dispuestas por el patrón para castigar a algún arrimado que no cumplía con sus obligaciones. La hacienda, por su poder económico, se convirtió en un pilar básico del poder regional. Cualquier inconveniente respecto a la indisciplina de los arrimados o sobre el comportamiento de alguna persona del lugar era solucionada a través de un propio que se encargaba de comunicarle al sacerdote, al teniente político o al jefe de las policías asignados en el lugar para que intervengan con la fuerza disponible a fin de poner en vereda al infractor. En el análisis descrito está implícita la empresa a través de la dominación de los pueblos autóctonos e introducían ciertos productos a precio y calidad establecidos por ellos y se prohibían rituales ajenos a su idiosincrasia. Respecto al monopolio, propiamente dicho, se puede afirmar lo siguiente según el diccionario político rumano.
Monopolio es una categoría económica específica del imperialismo, representando claramente la unión o la fusión de muchas empresas capitalistas que concentran bajo su control una parte amplia o la totalidad de la producción y el comercio de mercancías en una o en muchas ramas, lo que permite limitar la libre concurrencia para fijar los precios de monopolio y obtener elevadas ganancias. A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como resultado legal de la concentración del capital y de la producción, el monopolio expresa la esencia económica del imperialismo que pone el sello sobre todos los lados de la vida económica, social y política. En nuestros días, al lado de las formas clásicas del monopolio, los carteles, sindicatos o trust, se acentúa creando y extendiéndose los supermonopolios, conglomerados, uniones monopolistas. La dominación del monopolio profundiza la contradicción fundamental del capitalismo entre el carácter social de la producción y la forma privada, así como las otras contradicciones de la sociedad burguesa. A diferencia de la situación del dominio capitalista, donde las grandes empresas transnacionales estaban especializadas, integradas con la concentración de capitales y su enorme poder económico y político, establecían la orientación de la producción a consumirse o en los supermercados a precios establecidos por ellos, al igual que su calidad. El tema relacionado con Loja tiene que ver con el comportamiento de las clases dominantes. Con las transformaciones de la estructura agraria según las reformas promulgadas, ya sea por las dictaduras o por Velasco Ibarra, el panorama cambió radicalmente la vida en el agro y el capitalismo entró en la provincia. A pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos nacionales y regionales, su economía está muy distorsionada porque no existen empresas industriales. Su base, de acuerdo al Producto Interno Bruto, es la producción agropecuaria, y con la multiplicidad de gobiernos locales que desconocían la planificación, haciendo obras de relumbrón y olvidándose de las prioridades de la gente, el camino para las grandes empresas ha estado expedito. Las clases dominantes que fueron dueñas de haciendas o nuevos ricos por los contratos gubernamentales o el narcotráfico prefirieron el comercio y sus bienes lo depositaron en la banca. Como no existía otra oportunidad ligada con la producción, prefirieron el comercio, y la clase media con los nuevos ricos se dedicaron a la comercialización de productos hechos en otra parte. No fue mentira la opinión de alguien que Loja y las cabeceras cantonales era un gran almacén de bienes fabricados en otros lares. Esa es una costumbre muy atávica en nuestra provincia. En este contexto surgió Romar, un supermercado de capital local que llenaba un vacío en Loja, pero conforme lo establecieron otros inversionistas y el organismo encargado de los censos poblacionales, INEC, los 200.000 habitantes de esta ciudad permitían la instalación de otros supermercados. Surgió entonces el supermercado Supermaxi, de capital transnacional y con empresas comerciales y cadenas productivas propias. El monopolio comercial de Loja está representado por los alimentos que distribuye el Supermaxi con local propio y precios determinados por empleados principales. La industria lojana de especerías, fabricante y exportador de especerías, así como la empresa de productos cárnicos llamado Café y Loza. Loja no tenía una competitividad sobre el desarrollo industrial que sí lo tiene, por ejemplo, el Azuay, a pesar de ser de su similar historia. La historia del PIB lojano es un indicador del atraso económico regional. Su atraso atávico frente a otras provincias del país es una muestra del centralismo que hoy en día se ha duplicado y el comportamiento institucional equivocado de los herederos de las haciendas permitieron mantener las cosas como están, haciendo obras que han enriquecido a unos cuantos contratistas sin solucionar los verdaderos problemas del sector agropecuario o de las empresas que podían crearse. Un ejemplo notorio de asignaciones monetarias desde el centro, 300 millones de dólares aproximadamente en el periodo de funcionamiento del plan inmediato de Río para Loja, es
la gran posibilidad que han perdido las instituciones como INERI y Predesur que existían antes. De acuerdo a constataciones personales, no existe en el plan inmediato de riego ningún proyecto digno de llamarse proyecto de riego para Loja. Los errores y gastos innecesarios de las 3 décadas pasadas, bastante considerables, no se han evaluado adecuadamente. El plan inmediato de riego para Loja se refería ya a la necesidad, el plan hidráulico de Loja, se refería ya a la necesidad de sembrar agua con la reforestación, aprovechando las cuencas hidrográficas más importantes de la provincia y proveedoras de agua a los sistemas, pero con leguleyadas no se las tomó en cuenta. Se sembró de cemento el agro lojano y hoy se sienten las consecuencias. Antes que hablar de monopolio y sus efectos, es necesario hablar de pobreza que se tiene como provincia y que se ha generado emigración campesina a otras latitudes del país y últimamente con emigrantes de clase media a España, Italia y Londres. No es de lojanos pata caliente solamente, como dice un historiador acá en la ciudad de Loja, sino por la pobreza que ahoga a la gente y se va del país sin son ni ton. Gracias. Bien, le agradecemos a Trotsky por su intervención. Con la aceptación de los panelistas, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas que ustedes estuvieran señalando, por favor, a quién está dirigida y lo más breve posible para que podamos escuchar una cantidad de opiniones mayores. Tienen la palabra, por favor, los que deseen hacer alguna pregunta.